Hola, hola, gente. Una opinión un poco tardía, una opinión prácticamente 24 horas, aprox o un poquito más, de lo que se ha jugado o de lo que fue el partido ante Juan Pablo II, que deja mucha preocupación, que deja mucha incertidumbre en lo que vaya a pasar de ahora en adelante en Sporting Cristal. Vamos a enumerar los aspectos negativos, vamos a enumerar los aspectos positivos, pero básicamente de lo que ha sido, de lo que fue y va a ser de ahora en adelante Sporting Cristal, es un equipo que presenta las mismas dolencias en el tema del retroceso, en el tema de las desatenciones, en el tema de falta de confianza, etcétera. ¿Cómo Autori intenta afrontar ante estos puntos negativos de una manera, dándole la confianza, entre comillas, al equipo que consiguió el punto en Paraguay? Repitió mismo 11, no cambió absolutamente nada, a pesar de haber visto nosotros en Paraguay rendimientos bajos y preocupantes. Repitió oncena. Por lo general, siempre se dice, equipo que gana no se toca. Cristal en Paraguay no ganó. Pero Autori rescató algunas cosas, rescató algunas actuaciones de jugadores que se podría decir en cierto grado, en cierto momento del partido el día de ayer, lo trasladaron. Cuando uno encuentra en un momento como está Cristal, en el tema institucional, en el tema deportivo, que absolutamente todas las áreas en día de hoy es crisis, tiene que empezar como un rompecabezas a reconstruir. ¿Qué es lo primero que tenía que hacer Autori? En esos pocos días, trabajar y en base a un resultado, sea positivo o negativo, corregir cosas que vio en el primer partido. Dándole confianza a algunos jugadores, como por ejemplo Lutiger, que no era titular en Sporting Cristal, pasó a ser titular con Autori. Prácticamente con Farré no jugaba, y si jugaba, jugaba como lateral izquierdo. Con Autori juega de central. Más, más allá que bien o que mal, juega Lutiger. Por otro lado, Catriel Cabellos volvió al 11 titular de Sporting Cristal, que como digo, unas de cal, unas de arena, le terminó costando el partido ante Juan Pablo II, impreciso, errático en los pases, etcétera. No vamos a profundizar mucho en el uno por uno de los jugadores porque más adelante lo vamos a hacer. Pero básicamente, Cristal ha repetido una constante. En los últimos 10 partidos en el Gallardo, hay 4 o 5 partidos que prácticamente viene siendo un bajón en el equipo. Y se puede notar, de estos 4 partidos que voy a enumerar, hay un mismo factor, que es Cristal terminando defendiendo y pidiendo la hora, jugando de local. Ni siquiera te hablo jugando de visita, con el resultado al favor, con el desgaste que el equipo haya podido haber hecho, etcétera. Te hablo en condición netamente de local, lo cual es más alarmante aún. Vamos a enumerar el partido del año pasado contra Alianza Atlético de Sullana, que ganamos 2-1 y que terminamos pidiendo la hora. El partido del año pasado también, que le ganamos 1-0 a Atlético Grau en los minutos finales con gol de Ignacio da Silva. Otro de los partidos donde Cristal en condición de local termina pidiendo la hora. El partido que le ganamos 2-1 a Cusco. El partido ante Boys, que terminamos pidiendo la hora.
el partido ante Cusco también de este año, que Enríquez agiganta su figura, que da un golpe sobre la mesa con su buen momento. Y la gota que rebalsó el vaso por completo, por la actualidad del rival, por cómo venía, porque prácticamente al único que le ganó fue al equipo que nos metió 4 goles a nosotros en condición de visita, más allá que nosotros pusimos un equipo alterno, etcétera, etcétera. Pero Cristal, en el trámite, en el partido, mejor dicho, era un partido de trámite, un partido en que la mayoría en la previa, y no es por sobrarse, no es por mirar por debajo del hombro a Juan Pablo II ni nada, pero el 90% de analistas te decían que era un partido de mínimo 4 o 5 goles para que Cristal haga. Un partido que desde lo previo se prestaba para que el equipo recupere la confianza, cambie ese semblante. Si bien es cierto, se termina ganando, sí, pero no es una victoria que te reconforte. Es una victoria que si al hincha le deja preocupaciones, que si al hincha le deja incertidumbre. No quiero ponerme ahorita en el lugar de Autori. Autori, por ejemplo, hoy ha reconfirmado algo. El tema de los laterales. El aspecto defensivo. El retroceso del equipo. El equipo partido que tiene Cristal. No es un equipo corto. Es un equipo ancho. Se estira mucho. Y esto no puede pasar. Se tiene que trabajar. Mucho va a tener que trabajar Autori. Para empezar, Autori quiere conformar, quiere consolidar una dupla de centrales. Él ha optado por Lüttiger y por Romero. Con los errores que tengan, va a tener que seguir manteniéndolos. Se la va a tener que seguir jugando. Y lamentablemente, si en 2 o 3 partidos ellos no escarmentan o no mejoran, bueno, pues se tendrá que probar a otro. No, que yo lo único que quiero es que Autori no decida por terquedad. Que sea por convicción, que sea porque realmente a Lüttiger, a Romero, como centrales, a pesar de que para nosotros no nos termine convenciendo y que no estamos en el día a día, que sean ellos los que estén en mejor condición que Chávez, que Alcedo, que Pósito y que cualquier otro central que pueda aparecer como una alternativa el día de hoy para Sporting Cristal. Vamos para el otro lado también. En el tema de los laterales, a pesar de sus debilidades, a pesar de sus fortalezas, etcétera, etcétera, está optando por mantener tanto a Pasquini como a Lora. Y ya hemos visto de que a Sosa, más allá de las dudas que haya podido tener en los primeros entrenamientos, etcétera, da la sensación de que va a ser el cambio de Catriel Cabellos natural. Hasta ahí vamos enumerando cosas que se han podido ver en el partido. Vamos a lo siguiente, porque no quiero entrar a hablar mucho individualmente, uno por uno jugadores, porque más adelante vamos a entrar a profundidad. Pero otra de las cosas es el funcionamiento en el mediocampo. Un equipo que cuando tenía la pelota daba la sensación de que podía cambiar la marcha, de que podía pasar algo, de que cuando la pelota la manejaba Tábara, Cristal, más allá de nublarse cuando tenía la posición de la pelota, daba la sensación de que podía pasar algo. Si la pelota no pasaba por Tábara, a Cristal no se le caía ninguna idea. Tábara era ese jugador que iba construyendo pases, que iba construyendo un circuito de juego en Cristal, que se recostaba o buscaba a Christopher González, buscaba a Catriel Cabellos, a Santiago González, a McLaurin Castro. ¿Cómo lo intentaba? Con pases a la espalda, con pases filtrados, pases cortos, para que el equipo vaya entrando en confianza, porque recordemos de que Juan Pablo II se adelantó 1-0 con errores, desatenciones de nosotros, y estuvimos a nada
de que por una necedad, no sé si sea por orden del entrenador, que Cristal en todo el partido no reventó una sola jugada. Siempre intentó salir desde atrás. Y esto, por ejemplo, Autori lo llevó a Atlético Nacional también. En sus últimos equipos donde Autori ha estado, ha plasmado eso. Entonces uno ya puede deducir que es por una idea de juego, que a partir de salir desde atrás, Cristal quiere tener la claridad, quiere ser protagonista, quiere empezar a romper el juego del rival, a pesar de entrando en la secuencia de pases, etcétera, ¿no? Y aprovechando que no era coordinado el equipo de Juan Pablo II, que te daba licencias al momento de salir en bloque, de salir a presionar, daba resultados esa fórmula. Pero lamentablemente esa fórmula no se trasladó en goles. Por el contrario, un equipo que recién viene saliendo de lagunas en el juego, que recién viene recuperando la confianza, que recién viene recuperando la memoria, por el contrario, todo lo negativo se complicaron. En reiteradas ocasiones, en el primer tiempo, el pase que compromete de Pasquini a Lüttiger lo compromete Enríquez, y todo ¿por qué? Por no reventar la pelota, por no hacerla simple. Yo puedo entender que de esas 10 situaciones, 8 sean por orden del entrenador, salir jugando. Pero hermano, van a haber situaciones en las cuales los jugadores tienen que salirse del libreto y decir, este jugador está cerca, ¿por qué comprometer a mi compañero? Puedo reventarla, o por último, la simple, la mando al lateral, la mando al córner, pero ¿por qué comprometer a que Enríquez se vea afectado en ese pase? ¿Por qué comprometer al equipo por una decisión? Lüttiger tenía el tiempo, o Pasquini, para mandar esa pelota lateral. Pero no, ellos decidieron salir jugando, comprometieron al arquero, y en el segundo tiempo se vio una situación similar, en la que quisieron jugar de memoria entre Romero con Lüttiger, y terminaron habilitando al delantero de Juan Pablo II, que entre Jack Durán y el 9, ninguno se hizo responsable, y gracias a Dios que ninguno le pegó al arco, que ninguno se atrevió. Porque fueron cautelosos, no quisieron quedar expuestos a que si fallaban un mano a mano. A pesar de los errores, de las licencias de ambos equipos, porque ambos equipos defensivamente, en el tema del retroceso, en el tema de ser un equipo compacto, salir en bloque a presionar, en qué momento salir y saber recuperar, etcétera, terminó costando a ambos equipos. A pesar de que uno como neutral dice, un partido 3-2, un partido entretenido, un partido con buen ritmo, con buena intensidad, etcétera, pero no fue así. Juan Pablo II no encontró el segundo, valga la redundancia, porque no le daba el físico para seguir ese ritmo, para mantener esa intensidad. Cristal perdonó mucho. Si rescatamos el partido pasado que tuvo eficacia, este partido pues no rescatamos eso. Cristal fue un equipo que no concretó las que generó. Eso terminó comprometiendo. Además que, y acá no sé si vamos a coincidir o no, y me gustaría también leerlos en comentarios, el tema de cómo ingresaron los cambios. Los cambios, y esto viene siendo una constante en Cristal, en vez de ser una solución, terminan siendo parte del problema. No terminan solucionando nada, no terminan aportando nada. Son muy pocas veces en las que los cambios en Cristal terminan influyendo en el partido, terminan influyendo en el marcador. Por ejemplo, el último partido ante Cerro Porteño,
el ingreso de Caparo que le pone el centro para que Lutiger termine haciendo el 2-2. Pero son situaciones esporádicas en las cuales los suplentes de Cristal, que en teoría tendrían que ser una solución si el equipo no encuentra el rumbo, si el equipo no encuentra el horizonte, ninguno es solución. Ninguno. Son situaciones muy aisladas y el técnico tiene que estar muy preciso con la lectura de juego, como fue en el partido ante Cerro Porteño, para que dé resultados. Ahora sí, dejamos de lado la opinión que se haya podido dar del partido y vamos al uno por uno de los jugadores. A Enríquez, lo único que le podría cuestionar es en la jugada del primer gol de Juan Pablo II. Siento yo, al menos personalmente, que pudo salir a cortar el centro. Que pudo meterle un puño al menos a la pelota. Como que se quedó esperando, confiando en que la defensa iba a estar atento y no... Y por dormirse, lamentablemente termina llegando tanto la defensa como Enríquez, termina llegando el 1-0. Pero después Enríquez ha tenido 4 atajadas. Ya esto de Enríquez es normal hablar que Enríquez por partido te salva 4 o 5 veces. Ojo que no todos los partidos van a ser así. Estamos teniendo la suerte que los 2 últimos rivales de Cristal han desperdiciado muchas situaciones. No se han hecho cargo en el momento en el cual se han encontrado. Pasamos al partido que hace Gilmar Lora. Gilmar Lora le tocó, se podría decir, bailar con la más fea. Porque le tocó el jugador más rescatable de Juan Pablo II, el que por impronta, el que por inventiva, recaía el juego en él. Las veces que iba para adelante, daba la sensación de que podía superarlo. De que podía superarlo y que le terminaba costando a Lora cada vez que el 10, que fue Tizón, que fue uno de los jugadores con mayor puntuación en el partido de Juan Pablo II, terminó complicando a Lora. Jack Durán, que también fue otro de los jugadores protagonistas del partido, fueron de los más rescatables, junto con Jair Toledo, que prácticamente neutralizó a McLaren Castro y a Fernando Pacheco. Prácticamente Jair Toledo tuvo un partido tranqui. No lo exigieron mucho, no lo desbordaron mucho, no lo superaron en muchas ocasiones. Pero no vamos a hablar de Juan Pablo II. Ahora, personalmente a mí, por tema de puntuación o de estadísticas, me sorprende el puntaje que le dan al partido de Franco Romero, de Lutiger, porque Franco Romero tiene un error gravísimo. Por ahí tuvo participaciones en jugadas ofensivas. En las jugadas, en las salidas con el balón estuvo teniendo un poco de claridad, pero eso no importa mucho cuando cometes un error así. De este tipo de errores uno no sale si es que no hace un gol, si es que no aporta con una asistencia, si no es influyente en el marcador, si su nombre no aparece en la estadística del partido, cuando cometes un error así. Lamentablemente el partido de Romero no fue bueno para mí, a pesar de que las estadísticas digan otra cosa. ¿No? Obviamente las estadísticas pueden decir que Romero de 15 pases acertó 13, pero tuvo el error. Entonces, por ese el error no entra mucho en la evaluación. Ya, 7 puntos el partido. 7 puntos. Acá le han puesto 7.2. Que bajo qué criterio, no sé cuáles serán las estadísticas, el criterio que utilicen para calificar a los jugadores. Pero Romero, chato, un rendimiento bajo.
No va acorde con un central extranjero que tiene que marcar la diferencia, que tiene que ser un líder defensivo. Romero no es un líder defensivo en Sporting Cristal. Lüttiger no es un líder defensivo. Líder defensivo es lo que falta en Cristal. Lamentablemente, de todos los centrales que tenemos, licuamos a todos y no va a salir un líder defensivo en Cristal. Podrán arengar, podrán gritar y todo, pero todos tienen errores. Y no digo que un líder defensivo no se equivoque. No digo eso. Pero no está en el carácter del jugador, de todos los que he mencionado, ser un líder defensivo. Todos son jugadores complementarios. Necesitan a un central que imponga, que marque territorio. Y al marcar territorio no es ir como Romero y hacer faltas tontas, o hacerse expulsar, o pelearse con los jugadores. No. Va por otro lado, va por otros aspectos. Lüttiger creo que tiene que tener más criterio y saber en qué momentos del partido salir jugando, en qué momento buscar un balón a las espaldas, no solamente de McLaren Castro, sino de Santiago González, o sino también buscar a Tábara. Cuando quería buscar a Tábara se le veía impreciso, se le veía inconexo, se le veía con falto de confianza. Y esos son aspectos en los cuales el jugador con continuidad va a tener que mejorar, va a tener que recuperar esa confianza, esa seguridad. Lüttiger, por ejemplo, a lo largo de su carrera o su corta carrera, no se ha destacado por ser un central con una buena salida limpia, sino por ser un central que sí, los duelos aéreos, las divididas te puede ganar, pero con balón tiene muchas dudas. Prácticamente al ser un jugador que no tiene mucha continuidad, que no gozaba de la confianza del comando anterior, prácticamente recae mucho en desconfianza y esos aspectos va a tener que trabajar, va a tener que mejorar. Vamos a ver si se puede sostener Lüttiger en esta oportunidad que le está dando Autori para ser titular en Sporting Cristal, porque por lo general Farré también en su momento le dio la oportunidad para ser titular en Sporting Cristal y solamente lo pudo mantener en 2 partidos. Thiago Núñez también en su momento le dio la oportunidad y a lo mucho lo pudo mantener en 3 partidos y incluso jugando como hasta lateral izquierdo. En el tema de Mosquera también recuerdo que le intentó dar la confianza, le intentó arropar al jugador y darle más partidos, darle más continuidad, pero le terminó costando. Son partidos, son muy pocos los partidos que uno puede decir que Lüttiger ha hecho un buen partido con camiseta del Sporting Cristal. Sí ha tenido buenos partidos en otros equipos, en otros momentos, que sí ha tenido continuidad, que capaz ese puede ser un factor importante al momento de analizar de ahora en adelante los partidos de Lüttiger. Que vamos a ver cómo va, cómo trabaja. El tema de Pasquini, en el tema de Pasquini no hay mucho análisis porque sigue presentando constantemente los mismos problemas. Pasquini podrá ser un jugador con buena técnica, con buena pegada, todo lo que tú quieras, pero es malo defensivamente. Las coberturas le cuesta. Le ganan con facilidad la espalda, se desordena. Y es un lateral extranjero. No estamos hablando de un lateral peruano. Esas principalmente son las falencias que tiene en el juego el lateral peruano. Distraído en la marca, le ganan la espalda fácilmente, un lateral izquierdo dubitativo, pero con buena técnica, con buen manejo de balón, etc. Pero estamos hablando de un lateral extranjero. Un lateral extranjero en el fútbol peruano tiene que ser el mejor jugador en su posición. Y lamentablemente Pasquini, con todas las falencias que tiene, cuando pasa al ataque podrá sacar buen centro, todo lo que tú quieras, que son situaciones esporádicas, no es constante eso, no es un lateral que destaque por pasar constantemente al ataque, llegar a línea de fondo y sacar un buen centro, el segundo palo, un centro rasante, etc. No. Lamentablemente hoy, y desde que ha venido ya Pasquini, estamos hablando de que se va para los 2 años en el fútbol peruano, y dentro de estos 2 años no es top 3 ni top 5 de mejores laterales del torneo.
Y estamos hablando de un cupo que Cristal utiliza de extranjero. El tema de Lora, ya lo hemos hablado, tiene que mejorar muchísimo Lora porque hoy, y este no es un problema de hoy, sino el principal problema de Cristal, hoy, más allá de los centrales, son el tema de los laterales. Nos entran con una facilidad por banda. Por banda nos entran. Y claro, como Lora, como Pasquini, les cuesta que no le ganen las espaldas, les cuesta que no les ganen el 1 contra 1. Franco Romero tiene que salir a cortar, Lüttiger tiene que salir a cortar y por lo general se desordena la defensa. Y obviamente si contamos que no jugamos con un contención, peor aún, el equipo queda desordenado, el equipo queda expuesto. Vamos al medio campo. Vamos al medio campo. El partido de Tábara, como bien lo dije, con balón, importante. Esto es algo que no es nada nuevo en Tábara, no es nada nuevo la opinión que vayamos a dar. Pero el tema, cuando Cristal no tenía la pelota en el partido, lo que le costaba a Tábara recuperar. Y si Tábara va a jugar en esa posición hasta que vuelva Pretel, Tábara tiene que sumarle más recuperación, más marca a su juego, más movilidad. Sí hemos visto una constante que sea Christopher, sea Catriel o sea Tábara, no es que uno en específico tenga la función de darle salida al equipo, sino es por donde estén ubicados en ese momento. Si Cancha es el que está en esa posición, lo hace sin ningún problema. Algo que, por ejemplo, esa movilidad y esa rotación que les daba en su momento Mosquera, cuando jugaba en el medio campo, Tábara, Calcaterra y Christopher González. Algo similar es lo que he podido ver en estos dos partidos ya de Paulo Autori al momento de incluir a Catriel Cabellos, a Christopher González y a Tábara. Rotar. Entre los tres, tener en claro que cualquiera de ellos puede ser la salida limpia que vaya a tener Cristal. Después que dentro de la toma de decisión, dentro de las opciones de pases que tengan en ese momento puedan errar, está en eso. Pero Tábara, algo que tiene por delante de Christopher como de Catriel y en ese momento de Calcaterra también, es que tiene panorama, tiene visión. Tábara es muy difícil que te vaya a fallar un pase al compañero, siempre y cuando no lo presione. Si a Tábara tú le das las licencias como le dio Juan Pablo II para jugar, para tomarse esa pausita, ese tiempito de más que por ahí en Copa Libertadores no se lo da, Tábara te va a manejar el partido y se va a jugar al ritmo que quiere Tábara, al ritmo que imponga él. Como digo, con balón, check. Sin balón, ahí está lo que tiene que trabajar Paulo Autori, ahí está lo que tiene que trabajar Martín Tábara. Ahí está lo que va a tener que trabajar el preparador físico también, para ponerlo en cuanto antes en forma a Martín Tábara y que pueda su rendimiento ser sostenible, que pueda mantener una regularidad, que pueda sumar una seguidilla de partidos y que ya de acá a 3 o 4 partidos, cuando hagamos el otro análisis uno por uno de cada jugador, podamos ya no hablar de lo mismo, sino decir, Tábara mejoró en esto y esto, lo que le faltaba y lo que mencionamos en el partido con Juan Pablo II lo mejoró, lo trabajó y se ve la diferencia y se ve el aporte que tiene ahora. Esperemos que mejore, que corrija esos aspectos que tiene en su juego para que estemos hablando totalmente de otro jugador. Nadie discute la técnica que tiene Tábara, nadie, pero que sea más solidario con el compañero, que tenga más movilidad. Juega hoy en día en una posición que pide mucha movilidad, que pide sacrificio, que pide corte, que pide entradas limpias. Todo eso le va a tener que añadir a su juego si va a jugar en esa posición. Ya como interior, a Tábara se le va a pedir otra cosa. Ya no tanto eso, pero sí el tema del sacrificio, sí el tema de movilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos ahora
al partido de Catriel Cabellos, y acá es donde sí me preocupa mucho la actualidad de Catriel Cabellos en Sporting Cristal. A ver, en general, este año Cristal ha tenido 3 incorporaciones. De las 3, y no descubro nada, ni soy un genio por decir esto, ninguno de los 3 es titular indiscutible en Sporting Cristal. A pesar de que Catriel haya empezado el año siendo titular, después por temas de rendimiento, por temas futbolísticos, terminó perdiendo sitio, entró a jugar Tábara, compartiendo medio con Pretel. Entra Autori lo pone en una posición en la cual conoce Catriel Cabellos. Catriel Cabellos mostró una cara el partido del día jueves ante Cerro Porteño y mostró una cara totalmente distinta el partido del día de ayer ante Juan Pablo II. Entonces, al momento de ya ver irregularidad en el tema de los jugadores, que esto es una constante en los jugadores que llegan a Sporting Cristal, que les cuesta mantener una regularidad, básicamente entramos a lo mismo. ¿Con qué Catriel Cabellos nos vamos a quedar? ¿Con el que jugó ante Cerro Porteño? ¿Con el que fue importante? ¿Con el que asumió un rol protagónico en el partido? A pesar de haber sido por momentos, a pesar de haber sido por chispazos, ¿o nos vamos a quedar con el Catriel del día de ayer? Errático en los pases, indeciso, impreciso, que prácticamente remata por sacarse la pelota de encima. No por tener la claridad si en ese momento había un mejor jugador ubicado, o por dar o que siga la secuencia de pases, que siga el circuito de juego en Cristal. ¿Con qué Catriel nos vamos a quedar? ¿Con qué Catriel Cabellos nos vamos a encontrar en esta era de Paulo Autori? Si nos vamos a encontrar con el Catriel irregular, con el Catriel impreciso, con el Catriel indeciso, Catriel Cabellos no es cuestión de muchos partidos como para que termine volviendo a la banca. Ojo, y como digo, no es ser un genio ni nada, pero ya básicamente vemos que si un comando técnico te da la oportunidad y tú sigues en lo mismo que el comando técnico anterior, bueno, te irás a la banca. El técnico probará a otro jugador en tu posición que pueda hacer la misma función que tú, y hasta que pueda tener una mejor claridad, una mejor toma de decisión, qué es lo que va a hacer en ese momento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Con qué Catriel Cabellos nos queremos? ¿Con qué Catriel Cabellos no nos queremos? Sino con qué Catriel Cabellos nos vamos a encontrar de ahora en adelante. Si es un Catriel que, en base a la continuidad, en base a la confianza que le pueda dar el técnico, mejora, es regular, etcétera, o va a ser el Catriel que vimos el día de ayer. Si va a ser ese Catriel, no va a pasar mucho tiempo como para que lo terminen limpiando del 11 titular y sea un revulsivo, que tampoco está mal, pero un jugador, entiendo yo, que todos quieren ser titular, que todos compiten en el día a día para ser titulares en Cristal. Vamos al partido que hace Christopher González. Yo de Christopher González ya he dado una opinión muy clara, muy firme, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que pasa con Christopher González? Yo a Christopher González no le voy a pedir que aparezca por momentos en el juego, no, que sea constante, que tenga un performance en el partido, que esté participativo, que esté involucrado en todo momento en el juego de Cristal. Si Christopher González en el partido me va a hacer 2 goles y después desaparece y después no tiene participación en la construcción de juego, en la secuencia de pases, etcétera, básicamente, más allá de los goles, se va a tener que entrar a hablar de otra cosa, y acá sí se ve que todavía tiene que seguir sumando más minutos de juego, tiene que completar 90 minutos. Esperemos que ahora los 2 goles que le ha hecho Juan Pablo II, desde lo anímico, lo levante al jugador, porque ya poco a poco está teniendo continuidad, que era algo que pedíamos, prolongada después de las lesiones, después de hacer tantas pausas, etc. Después de todos los aspectos negativos, es lo que pedimos, continuidad, para tener una opinión, para tener una conclusión
al respecto de un jugador. ¿Qué mencionábamos de Christopher González? Le falta continuidad. Ahora la está teniendo. ¿Cómo responde? 2 goles. ¿Cómo responde? 2 goles. 2 goles. Pero tiene que seguir mejorando. Tiene que ser constante en el partido. No aparecer por momentos, por chispazos, sino mantenerse en el partido. Que no baje su rendimiento tanto. Y a partir de eso vamos a tener un Christopher González como en su mejor momento en Cristal. Que no era solamente momentos, sino era un jugador constante, era un jugador que siempre se mostraba como alternativa de pase, que tenía la personalidad para cuidar, para conservar la pelota, etcétera, etcétera. No digo que en este partido no lo hubiera hecho, porque poco a poco está haciendo eso, poco a poco le está, como que se está reencontrando él mismo con confianza, con seguridad en su juego. A través de la continuidad, a través de la confianza del entrenador. Y esto por lo general va a ser algo muy común que voy a utilizar con el análisis de ahora en adelante, porque sin la confianza del jugador, sin la confianza del comando técnico, el jugador no puede hacer mucho. Más allá de lo que pueda demostrar en los entrenamientos y en los partidos oficiales. Pero ya está dando un paso. Tiene que seguir mejorando. Christopher González no se puede quedar con los 2 goles nada más de Juan Pablo II. Tiene que revisar el partido y ver en qué cosas falló, qué cosas le faltó para estar más cerca de su mejor momento en Sporting Cristal o superar incluso eso. Como él ha dicho hace no mucho, su objetivo es llegar a la selección. Bueno, que sea constante, que tenga partidos a ese nivel, que no aparezca ante rivales chatos. El año pasado básicamente hizo lo mismo ante Unión Comercio. Ahora aparece en un partido ante Juan Pablo II. Yo espero que Christopher González en los partidos picantes aparezca. Que se note, entre comillas, la jerarquía que tiene, la experiencia que tiene. Ya Autori, más que bien, guste o no, dándole la capitanía, prácticamente le está diciendo, hazte cargo del equipo. Es hora de que te reencuentres futbolísticamente. Si no es ahora, dándote la capitanía, dándote la confianza, dándote la continuidad, bueno, no te voy a recuperar. Y ya no se va a poder hacer nada, lamentablemente, por Christopher González. Y digo lamentablemente, no para nosotros como hinchas, sino lamentablemente para él. Si Christopher González está en un buen momento futbolístico, Cristal va a estar bien. Porque él bien futbolísticamente se va a hacer cargo del equipo. Va a asumir. Y no estamos hablando algo fuera de contexto, sino estamos hablando algo que ha pasado con él. Que sabe sabemos lo que le puede dar, lo que le puede aportar Sporting Cristal. Y que siga en ese camino ascendente. Que siga mejorando día a día. Que siga sumándole cosas a su juego. Que siga evolucionando constantemente para que cada vez esté más cerca del nivel que él quiera dar, que él quiera demostrar en Sporting Cristal. Como él, en palabras, lo dijo desde el día 1. Que sean las acciones que hablen por él mismo. Bueno, es momento de hacer eso. Después, en el tema de Santiago González, no se puede entrar mucho a analizar lo que fue su partido. ¿Por qué? Porque Santiago González se lesionó. Porque no tuvo mucha participación en el juego. Pero sí hemos visto lo que el Santi González, la importancia que tiene en el juego, que tiene en la idea que quiere construir Autori. Sin el Santi González, Cristal cayó, perdió totalmente peso ofensivo. Entró Misael Sosa, del cual sí podemos hablar de lo que fue su partido. Y lamentablemente un Misael Sosa que yo puedo entender de que ya compro el argumento de que me digan de que Misael Sosa no está rindiendo porque no es extremo. Ya, ok. De que Misael Sosa va a rendir cuando lo pongan de 10. Ok, ya. Compro ese argumento. Lo compro y estoy de acuerdo con lo que dicen algunos. ¿Ya? Pero hermano, no puedes fallar. No puedes estar indeciso en jugadas claras, teniendo pases,
teniendo jugadores, compañeros mejor ubicados que tú. Y por el simple hecho de tener la cabeza agachada, no te das cuenta de eso. No eres un jugador que recién está debutando de manera profesional. Porque ya decir primera división, sí es entendible, es su primera temporada en primera división. Pero no estás debutando recién en el fútbol profesional. Y uno no puede tener un buen panorama o no puede tomar una buena decisión si está así. Si conduce así. Si lleva la pelota así. ¿Cómo miércoles ves a los compañeros que están mejores ubicados que tú? ¿Cómo pretendes tener la claridad? ¿Cómo pretendes tomar buenas decisiones si estás todo el tiempo con la cabeza agachada? Si no levantas la cabeza, si no tienes una vista panorámica de qué te pide la jugada. Hoy, Misael Sosa, con sus imprecisiones, con errar pases a los compañeros, con perderla, con no tener confianza, con no tener claridad, básicamente, y lo digo por una información que más adelante veré si se termina concretando o no. Obviamente si no termina pasando es algo que prácticamente no se dirá. Pero si Misael Sosa sigue así, se perfila para hacer el cupo de extranjero que termine volando a mitad de año. Que siempre y cuando siga en ese momento, y yo no sé si Paulo Autori lo vea con condiciones o con características para que él sea el 10, para que él asuma, para que él tenga ese rol protagónico del equipo, para que sea ese jugador diferencial. No sé, me da la sensación de que hasta que se recupere el Santi, Misael Sosa va a jugar por ese lado. Pero yo no quiero que sea en este caso por netamente por necesidad, por urgencia, sino que sea netamente por convicción, por cómo viene trabajando en los entrenamientos, porque de la manera en cómo trabaja en los entrenamientos lo confirma y lo sostiene en los partidos por los 3 puntos. Quiero ese tipo de convencimientos, no que sea netamente por urgencia, porque si es netamente por urgencia, si es netamente porque no tienes otra alternativa en ese sector, bueno, no se va a terminar dando las cosas bien con Misael Sosa. Y yo creo que Autori va a tener que hablar con él, va a tener que hablar con McLaren Castro, porque está más que claro que ninguno de los dos está en un buen momento, que les están faltos de confianza, están imprecisos, etcétera, etcétera. Pasamos al partido de McLaren Castro, que ya en McLaren Castro esto es algo que ya venimos comentando en reiteradas ocasiones, el tema de la imprecisión que tiene. Ha perdido confianza al momento de ir al 1 contra 1, al momento de encarar. No es el mismo, está claro que no es el mismo McLaren Castro, el cual llegó con Anderson Moreira, encarador, conchudo, con ese cambio de ritmo que marca la diferencia acá en el fútbol peruano, que por ahí capaz en Copa Libertadores puede costar por el tema del físico, etcétera, etcétera. Y a pesar de eso, McLaren Castro está mejorando el aspecto físico, pero otra vez va a tener que recuperar la confianza, va a tener que reencontrarse con su juego, volver a sus raíces McLaren Castro. ¿Qué es lo que McLaren Castro siempre se le ha destacado? El desequilibrio, el 1 contra 1, el tener la personalidad, el tener el carácter para mirarte y ir a encararte, no chuparse. Y hoy McLaren Castro da la sensación de que se está chupando al momento de ir a encarar, de que está dudando mucho si es un pase, si es un remate, la toma de decisión, cuando esto es algo que por lo general sí McLaren Castro ha mostrado en el año pasado, pero tenía claro que tenía que encarar, que tenía que pasar. Y ahora no, ninguno de los dos, no encara, no pasa. Por el contrario, le quita intensidad, ralentiza el juego, dando un pase hacia atrás, retrocediéndola con Pasquini, etcétera, y permite que los otros equipos se ordenen mejor.
Tiene que mejorar mucho eso, tiene que mejorar mucho. Hoy una de las principales tareas para Paulo Autori va a ser encontrar el extremo izquierdo titular en Sporting Cristal. Yo creo que a día de hoy ni Misael Sosa, ni Pacheco, ni McLaren Castro están en condiciones para ser el extremo izquierdo titular en Sporting Cristal, sea por características, sea por momento futbolístico, por lo que fuese. Ninguno de los tres está como para ser titular el día de hoy en Sporting Cristal, y a lo único que va a verse obligado Autori es a poner un partido a Pacheco, un partido a McLaren Castro, un partido a Misael Sosa, y si no convencen en el minuto 60 o 65, poner a Castro, poner a Misael Sosa, poner a Pacheco. Y ese puesto va a ir rotando hasta que uno de los tres se destape, agarre confianza y se mantenga en el once titular. Y eso es algo que lamentablemente un equipo no puede llegar a dar. Cuando pasan este tipo de cosas es que ya te están marcando señales graves del momento que se vive en Sporting Cristal, del momento futbolístico de muchos jugadores, porque hay varios jugadores que están presentando algo similar, con mucha pérdida de confianza, etcétera, etcétera. Vamos al tema de Cauterucho. A Cauterucho prácticamente desapareció. En la única jugada que participó, y encima ni la tocó mucho, fue en la jugada del tercer gol que hace Christopher González, dejándola pasar para que Cancha defina frente al arco prácticamente. Pero después muy poco participativo, algo común en Cauterucho, no mejora ese aspecto. Obviamente yo a Cauterucho por características, por eso no le puedo pedir mucho eso, que participe, que se muestre siempre como una opción de pase, ni que retroceda un poquito, ni nada. Yo a Cauterucho lo único que le voy a pedir de ahora en adelante es fastidiar, molestar a los centrales, jalar marcas, llevarse la atención de los centrales, permitiendo que Christopher González, que el volante que ocupe el espacio, poder liberar y que pueda llegar. Nada más a Cauterucho. Y cuanto antes Cauterucho se va a tener que encontrar con el gol. Eso es importante para un delantero. Como he comentado ya el año pasado con Cauterucho, también cuando cayó en una racha que no hacía goles. El peor momento de un delantero es cuando no convierte. Cuando está peleado con el gol, hermano, puede tener 3 o 4 situaciones que no las ha tenido el día de ayer, que no ha tenido esa claridad. Por ahí esa que terminó cruzando a Aaron Sánchez, que se tomó un tiempazo Cauterucho para definir, para tomar una decisión, pero después prácticamente claras no tuvo muchas. Básicamente porque Cristal no estuvo claro en el juego. O no sabía qué hacer cuando tenía la pelota, dudaba mucho. Y básicamente eso del partido de Cauterucho. Y Ávila tampoco es que sea la solución en este momento. Si hay una de las posiciones en las cuales se tiene que buscar que llegue un jugador más, sería el tema del 9, pero no creo que vayan a buscar, porque ya Iberico se va a contar con él a partir de agosto en adelante, dependiendo de cómo se vaya a recuperar o no. Pero como lo dije en modo, y lo vuelvo a decir ahora, si hasta ese momento Cauterucho, si hasta ese momento Ávila no han entendido, no se han encontrado dentro del terreno de juego, lo único que van a hacer es hacerle la tarea fácil a Iberico, ¿no? Iberico, cuando se recupere, veremos en qué puesto, en qué zona del campo lo termina utilizando Paulo Autori. Si como extremo, si como delantero, si como falso 9, etcétera, etcétera. Ya yo prácticamente di una opinión al respecto de Iberico. Después, los cambios que le ingresaron: Misael Sosa, partido chato. Leandro Sosa, muchas ganas, ímpetu, poca claridad, poco fútbol. Fernando Pacheco, bueno, Pacheco en lo suyo, ¿no? Impreciso en los controles. Y esto es algo que lo digo con todo jugador, y no necesariamente porque sea Pacheco. Si no hay control, no hay fútbol, no hay juego, muchachos.
Veremos qué es lo que pasa más adelante con Pacheco. Después, Chávez, muy importante porque le sacó el gol en la última jugada del partido a Juan Pablo II. Básicamente fue un bombero, apagó incendios. Vamos a ver en qué momento Chávez empieza a retomar, a volver al 11 titular de Sporting Cristal. Y bueno, Irving Ávila, que básicamente estaba en lo suyo, le anularon un gol. Después, impreciso el Cholito, le terminó costando el partido, como a todos los que terminaron ingresando el día de ayer. Pero ya para ir acabando lo que ha sido esta opinión, este uno por uno, vamos a las declaraciones de Autori, que dejamos prácticamente esto. A ver, me gustó el primer tiempo. Dentro del poco tiempo de recuperación del segundo tiempo, hay que olvidarlo. No saco nada de ahí. Eso prácticamente fue textualmente lo que dijo Autori. Y vamos a declaraciones de Lora y de Uribe ya para cerrar el video. Algo que tenemos que trabajar nada más, porque esto va a ser trabajo que supera todo esto. ¿Cómo se explica el partido, ¿no? Porque veía la posición y la tenían ustedes y los últimos 15, 20 el rival se vino encima. No te puedo dar una idea exacta. Yo creo que en la semana que ahorita que descansamos vamos a tener mucho tiempo para poder trabajar y resolver los problemas que tenemos. Ahora, aumenta la esperanza el hecho de haber empatado en Asunción y saber que quedan 2 partidos en condición de local en Copa Libertadores. Sí, claro, si hay algo que rescatar es cómo entraron los que entraron en Asunción y sacamos el empate en el partido y eso nos deja con vida, ¿no? Tenemos que preparar en ese tiempo que nos queda y justo descansamos para afrontar esto, revertir todo eso en el torneo local y poder clasificar en la Copa. La última, y te agradezco por el tiempo. ¿Cómo ha sido estos primeros días con Pablo Autori como trabajó Gilmar? Distinto a los demás, porque es un sistema distinto como pueden ver ahora, pero creo que nos estamos adaptando muy bien, muy exigente con sus trabajos y estamos felices por eso. Gracias. Gilmar pregunta. Gilmar, ¿qué tan importante es el tema de la confianza que te ha dado también Pablo Autori para que puedas, digamos, ser titular ya de este Sporting Cristal? Sí, importante. Yo solo ahorita estoy tratando de mejorar, tratando de volver a mi nivel, ya dejando las lesiones que tuve de lado, que por ahí paré mucho tiempo. Y nada, ahora solo, como te digo, nos queda mucho tiempo para mejorar y vamos a aprovecharlo. ¿Cómo vieron en el camerino a Santi González, que salió lesionado? No lo pude ver, creo que le tocó doping ahora. Creo que estoy en doping, no lo puedo ver. ¿Cuáles han sido las indicaciones de Autori respecto a tu posición? Lo que pudieron ver, con Paggi casi lo mismo, él plasmó lo que vieron ahora, pero hay mucho margen de mejora y eso vamos a trabajarlo durante estos días que nos toca libre. Bueno, declaraciones de Gilmar Lora, y vamos con las últimas declaraciones de Julio César Uribe. ¿Qué quieres que te diga? Yo no puedo tocar ese tema por respeto a Paulo, ¿no? Él le corresponderá a él y al señor presidente en su momento, no en el momento que ustedes quieren, obvio, ¿o no? Entonces, paciencia, buen humor, paciencia. Todo tiene su momento. Lo importante es que Cristal sabe hacia dónde va y no es fácil llegar. Todos saben hacia dónde van. No es fácil llegar. Bueno, uno sí, tiene que ser el mejor. Vamos a seguir trabajando. Coincido en lo que dice Uribe, ¿no? Cristal sabe hacia dónde va, sabe a qué tiene que apuntar. Y obviamente todos los caminos llevan a que a fin de año Cristal tiene la obligación de salir campeón. Ahora, ¿estamos en el camino adecuado para ser campeones? Creo que no. Y no creo, estoy totalmente seguro que no. No estamos en el camino para ser campeones. Un plantel incompleto no está en camino para ser campeón. Así traigas a Guardiola, no está en el camino para ser campeón. Sé que esto va a llevar tiempo, va a depender mucho del mercado que se pueda hacer a mitad de año. Y como todos, estamos esperanzados en que se puedan ir 5 jugadores y que lleguen 5. Pero lo más probable es que se vayan 2 o no se vaya nadie y lleguen 2 o 3 jugadores. Ahora, esos 3 jugadores se verá cuando jueguen, si realmente llegan a potenciar el plantel o si llegan lamentablemente a ser una carga más al montón de jugadores que están falto de confianza, etcétera, etcétera, etcétera. Para tratar de serlo.
Profe, más allá de las formas, hablaba justamente del estilo de juego. ¿Qué decirle al hincha que está un poco molesto, fastidiado? Hay esas campañas de no asistir al estadio. Sí, lamentamos mucho la posición del hincha, pero tenemos que estar a la altura de lo que ellos quieren, que es vernos ganar jugando bien, abrazarse con nosotros a través de los triunfos, del buen juego. Y estamos trabajando y seguiremos trabajando para ojalá abrazarnos con el buen fútbol y con el gran resultado. El distanciamiento no es bueno cuando hay diferencias interpretativas, no es bueno. La vida tiene otro propósito, vivámosla bien porque se acaba también. Se acaba, así que cuidado, hay que vivirla bien, entendiendo cosas que a veces son inentendibles. Es parte de la experiencia también. Cristal tiene descanso en la liga, pero luego vienen 2 partidos de local por la Copa. ¿Se juega gran parte del primer trimestre el equipo en esos 2 partidos? Yo, cuando me hablan de descanso, el descanso, bueno, yo no descansaría porque yo estoy pensando qué he hecho bien y qué he hecho mal, yo, en mi época. Hoy los jugadores tienen su momento, estarán descansando, de repente no, de repente a 1, a 2 se le da por correr y de bronca buscar que encontrarse consigo mismo, y eso es válido. ¿Cuál es el problema? Uno quiere ser mejor, todos los deportistas quieren ser los mejores, no todos lo logran. Así que eso con experiencia se entiende. Los que están en ese camino, hacia vivir esa experiencia, lo van a entender cuando lleguen a la etapa que debe ser. Por lo demás, a ustedes que los respeto y los valoro mucho, me despido, sean felices. Abrazo para ustedes. Gracias. Bueno, básicamente esas fueron las declaraciones de Uribe. Esas fueron las declaraciones de Uribe que se pueden definir en todo lo que dijo: paciencia y buen humor. Nada más, nada nuevo. Después le vuelven a preguntar, son reiterativos en los jugadores que vayan a salir, y obviamente él no se va a meter en esa chamba que le compete ya netamente a Autori, netamente a Ceballos, que tomen las decisiones de qué jugadores se tengan que ir del Sporting Cristal. Algo dentro de todo lo malo, dentro de esa nebulosa en la cual ha caído Sporting Cristal, lo único bueno es que viene un parate prácticamente de 9 días para poder trabajar de la mejor manera, para poder preparar el partido ante Bolívar, para poder preparar de la mejor manera el partido ante Cerro, para poder preparar... Se vienen 3 partidos para Cristal en condición de local, ¿no? Es raro, sí, que Cristal, o que en el fútbol peruano volvamos al formato del 2023, que tengamos que descansar una fecha, sí. Pero en este momento delicado que tiene atravesado Sporting Cristal, es algo positivo el descanso. Le va a permitir a Autori mejorar algunos aspectos. No sé qué tanto se vaya a poder aprovechar o no. Eso se verá el partido del día miércoles, de acá a 8 días básicamente, de lo que vaya a ser el partido, de lo que se ha trabajado, de lo que se ha mejorado, etc. Tampoco pretendamos ver grandes cambios, pero por ahí un mejor desempeño, un mejor desenvolvimiento del equipo, una mejor comprensión a la idea de lo que requiera Autori, de cómo vaya a trabajar, de cómo vaya a planificar, de las funciones que vayan a cumplir los jugadores en distintas posiciones. Así que nada, muchachos, esto fue la opinión, el 1 por 1 y declaraciones de todo lo que significó el partido 3-2 que le ganamos a Juan Pablo II. Ya nos estamos viendo en el próximo video. Dejen su like, compartan el video, suscríbanse al canal, activen la campanita y déjenos en comentarios cuál es su opinión. ¿Qué conclusión sacaron de este partido ante Juan Pablo II? ¿Qué aspectos le preocupan al equipo? Ya nos estamos viendo para un próximo video. Fuerza Cristal, muchachos, fuerza Cristal. Cristal es un sentimiento, una familia que me hace vibrar. No puedo dejar de quererte, dejarte mi aliento es necesidad. De gloria yo quiero verte ganar en la cancha a todo rival.